Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Materia Bis. Hoy nuestro invitado tiene la peculiaridad de no provenir exactamente del mundo de las empresas y diría que tampoco del mundo de los negocios. Esta noche está con nosotros Rudy. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si yo provengo inexactamente del mundo de las empresas. Bueno, entonces te preguntarás qué haces sentado ahí. Sí, espero tu respuesta, sí. No tengo muy claro, pero vamos a ver si en el programa podemos entender algo de esto. Dale. Humorista. Humorista. De origen médico psicoanalista. Sí. ¿Cómo? Bueno, la primera pregunta es eso. Antes de llegar a tu perfil empresario, ¿cómo pasaste de médico psicoanalista a humorista? Ajá, yo tampoco lo sé del todo. Estamos hoy en un día inexacto, ¿no? Sí. Pero digamos lo siguiente. A ver, cuando yo entré a la Facultad de Medicina tenía 17 años. Viste que uno cuando tiene 17 años, en general, la mayoría de la gente no sabe demasiado bien qué quiere hacer, qué quiere hacer en la vida. A los 40 muchos tampoco. Tampoco, pero a Sí. los 17 más todavía. Claro. O sea, alguno después se dio cuenta, otro dejó de darse cuenta, pero bueno, a los 17 es más difícil que uno sepa. Yo provengo de una familia donde el título profesional es como algo importante, de lo que sea, pero título profesional. Entonces lo que yo tenía Una más Idi o menos Yemame claro, que te decía. una Idi Yemame, sí, Claro. toda la familia, Idi Yemame, pero todos los demás también, por supuesto. Idi Yemame decía come algo, pero mientras estudias come algo. Pero, y entonces el tema era que alguna carrera, o sea, lo que tenía claro es que alguna carrera tenía que seguir. A mí me gustaba mucho lo funcional, ¿no? Mucho más que lo descriptivo, y justo me había conectado con algunas materias tipo fisiología, así donde justamente no eran descriptivas como puede ser anatomía, sino que eran materias de cómo funciona el ser humano, cómo funciona cuando está bien, cómo funciona cuando está mal, y eso me gustó. Y me metí en la Facultad de Medicina. Que te llevó 8 años. 6. 6 años. Me llevó 6, pero además donde los primeros años tienen que ver con esa cosa más funcional, o sea, los primeros años tienen más que ver con la investigación, con lo cual me resultaron más fáciles. Después se entra ya más en los años más clínicos, pero bueno, ya estaba ahí. Y además ya me había conectado con el psicoanálisis, me había gustado, y para ser psicoanalista en ese momento el título de médico era la manera posible de ser psicoanalista legalmente, digamos. ¿No había facultad de psicología? Había, pero bueno, hasta 1984 más o menos te recibía de psicólogo, pero legalmente no podía ser psicoanalista. O sea, la gente era igual, pero legalmente. Sí. Igual yo ya estaba en medicina, o sea, digamos, ya estaba terminando una carrera, bueno, la terminé, ya me estaba analizando yo, o sea, me estaban analizando, ¿no? Y allí, digamos, bueno, a partir de descubrir el psicoanálisis, de recibirme de médico y entrar a especializarme en psicoanálisis, estaba también el humor, que en realidad estaba desde siempre, porque también Venían haciendo cosas, me imagino, durante la carrera. Pero aparte, en esta misma familia que te digo, donde el título profesional, en el discurso, el título profesional era muy importante, en lo cotidiano el humor era muy importante. O sea, en lo cotidiano, yo diría que es una familia, todos, o sea, más allá de diferencia, caracteres, formas de pensar, muchas cosas, todos tienen sentido del humor, ¿no? Y eso también, o sea, lo que pasa es que yo cuando era chico no tenía ni la menor idea de que había una profesión, carrera o como quieras llamarlo, que se puede llamar humorista. Es más, quizás hoy, no lo sé, pero cuando yo era chico seguro que si agarrás a 100 pibes y les preguntás qué vas a hacer cuando seas grande, ninguno te va a decir humorista. Y quizás hoy tampoco. No me Quizás hoy imagino tampoco, un ¿no? pibe hoy Claro. diciendo, yo cuando sea grande quiero ser humorista. No me lo imagino. Es inimaginable. Entonces, para mí fue un camino descubrir, primero, que el humorismo existía como profesión posible, como ¿no? profesión, claro. No es que los que hacían humor trabajaban de otra cosa y en sus ratos libres hacían chistes, que es lo que hay una cosa, ahora no tanto, pero en alguna época había un imaginario más o menos así, ¿no? O sea, alguna vez me ha pasado. Invitemos a Rudy, que es divertido. Claro. Bueno, eso es humorista. Pero no, pero lo que me ha pasado por ahí es que digo, soy humorista y dice, bueno, ¿y de qué trabajás? Digamos, ¿no? Pero bueno, ya por suerte ahora no, pero hace 25 años podía pasar esto. Entonces, descubrir primero que el humorismo podía ser una carrera. Y segundo, que podía ser mi profesión, digamos, ¿no? O sea, ahora, pero en esa familia que tiene tanto peso
esta cuestión del título que te empujó a decir, bueno, no importa lo que sea, pero quiero un título. Sí, sí. Humorista. Y es un subtítulo. Es un subtítulo. No, bueno, yo me recibí de médico, digamos, es más, digo Ya más... está, ya cumpliste con eso, entonces Claro. Entré por el lado del psicoanálisis, que ya es raro para... Ahora no, pero digamos hace 25 años por ahí era más raro. Sobre todo en una familia donde no había tampoco psicoanalistas, digamos, ¿no? Donde de golpe las profesiones que había más, que yo, contador público, algún abogado, odontólogos, digo, más profesiones más, si querés, más tradicionales. Pero de todas maneras, bueno, qué sé yo, también no sé si había mucho lugar para no aceptarlo, era así. ¿Y cuándo empezaste a vivir del humor? A vivir. ¿Cuándo empecé a vivir del humor? Y más o menos hace unos 20, 21 años más o menos. Yo creo que el salto en mi caso se dio con la aparición de Página 12. O sea, yo antes colaboraba en varios medios, colaboraba en casi todos los que eran de ediciones de La Urraca, o sea, la revista Humor, El Periodista de Buenos Aires. También cuando volvió a salir en la revista Crisis, que volvió a salir y hacía alguna columna y alguna revista por ahí, que estaba bueno, pero digamos, con esas colaboraciones, vivir de las colaboraciones... No tenías el ingreso habitual. Claro. No podía vivir eso. Cuando aparece Página 12 en 1987, que nos convocan, bueno, a Daniel Paz y a mí para hacer el chiste de tapa, y después yo a los pocos meses agrego lo de sátira, lo del suplemento Sátira 12, y ahí ya se transformó en otra cosa, ¿no? Se transformó en un trabajo de todos los días, se transformó en una cosa más estable, y bueno, yo diría que empezó ahí. ¿Y ese trabajo de todos los días es un trabajo de oficina, escritorio, horario? Entro a las 9 de la mañana, termino a las... O sea, hay un trabajo con el que hay que cumplir, hay un lugar físico que es la redacción del diario en el que ese trabajo se hace, hay un horario flexible, flexible desde mí, pero también flexible desde el diario, porque de pronto un día pasa algo muy importante que no podés dejar y es un domingo a las 5 de la tarde. Y bueno, entonces pasará que ese día te llamarán. No suele ocurrir, es muy raro, pero puede llegar a pasar. O sea, hay también cierta flexibilidad de ambos lados. Y en el caso, desde mí, la flexibilidad también tiene que ver con que hacer un chiste que te parezca bueno, que sea actual, que también al diario le guste, puede llevar muy pocos minutos o unas cuantas horas, depende del día. Claro.